esa primera puerta, que pasaba esa primera puerta, estaba en lo que se llamaba el atrio. En el atrio estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, los corderitos, las ovejas, los palominos, cualquiera que fuera la víctima, el animalito que se iba a ofrecer ahí para derramar su sangre. Tabernáculo y el lugar santo estaba entre esos dos lugares. ¿Qué era el significado del lavacro? ¿Qué era el significado de esta fuente de bronce que contenía agua? En primer lugar, significaba nuestra constante limpieza para vivir en una constante comunión. Nuestra constante limpieza para vivir en una constante comunión. A ver, aquel que no cometió ningún pecado hoy, que diga amén. Silencio total. Partida de pecadores. Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que nos podés llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento durante el programa si necesitas oración o consejería. Hay personas listas para atender y recibir tu llamada. Si querés conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te motivamos para ingresar a nuestra página web, que es www.centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte más información. Prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe. Estamos seguros que Dios te va a hablar y que este puede ser tu día. Éxodo capítulo 30. Hoy vamos a estar hablando de la fuente de bronce. Recuerde que estamos en el atrio. Y en el atrio el primer mueble que encontramos es el arca. El primer objeto que encontramos es el altar del holocausto, el altar de bronce, donde se entra inmediatamente en el atrio. Lo primero que hay que hacer es ofrecer una víctima inocente, ofrecer un sacrificio, derramar sangre. Y luego el segundo objeto antes de entrar al lugar santo es un lavacro, una fuente de bronce hecha con los espejos de las mujeres que servían en el tabernáculo, que estaban a las puertas del tabernáculo vigilando, sirviendo, atendiendo muchos de los oficios que se hacían ahí. Muy bien, dice capítulo 30 de Éxodo, versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Noten versículo 20 que dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán. Y luego dice, al final, dice, y cuando se acerquen, al final del versículo 20, y cuando se acerquen al altar para ministrar, también se lavarán. Y en las dos veces dice para que no mueran. Habían dos razones para lavarse. Número uno, cuando se iba a entrar al lugar santo para adorar. Y número dos, cuando se iba a ministrar también.
tanto para adorar como para ministrar, tenían que lavarse para no morir. Toma tu lugar, por favor, toma tu asiento. Muy bien. La semana anterior, dentro de esta serie de enseñanzas acerca del tabernáculo, un camino hacia su presencia, cómo llegar a la presencia de Dios, cómo entrar a la presencia de Dios, la primera puerta era llamada la puerta El Camino, que representa a Jesús. Bueno, todo el tabernáculo, sus muebles, sus objetos representan la persona y la obra de Jesús. Pero desde la primera puerta ya el ofrendante, el oferente venía con una mentalidad de que tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados si quería poder adorar a Dios y tener una correcta relación con Dios. La primera puerta era llamada la puerta El Camino. Una vez que entraba a la puerta, esa primera puerta, que pasaba esa primera puerta, estaba en lo que se llamaba el atrio. En el atrio estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, los corderitos, las ovejas, los palominos, cualquiera que fuera la víctima, el animalito que se iba a ofrecer ahí para derramar su sangre. La persona, el oferente, tenía él mismo que degollar el animal, tenía que amarrarlo a los cuernos que estaban ahí en el altar, y luego el sacerdote untaba la sangre en los cuernos. Pero también después del altar estaba el objeto que vamos a estar viendo hoy, el lavacro o la fuente de bronce. El lavacro, no hay muchas especificaciones en la Biblia. De hecho, casi no hay ninguna especificación de cómo era. Pero se supone que era como un tipo de tina con una base de bronce. Y era hecho con los espejos de las mujeres. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 38, versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la fuente de bronce o el tabernáculo, o el lavacro, estaba entre el altar del holocausto y la tienda del tabernáculo, y el lugar santo estaba entre esos dos lugares. ¿Qué era el significado del lavacro? ¿Qué era el significado de esta fuente de bronce que contenía agua? En primer lugar, significaba nuestra constante limpieza para vivir en una constante comunión. Nuestra constante limpieza para vivir en una constante comunión. A ver, aquel que no cometió ningún pecado hoy, que diga amén. Silencio total. Partida de pecadores. Todos cometemos errores. Y mejor dicho, horrores. Todos cometemos pecados. Amén. Lo que representa el lavacro, en primer lugar, es nuestra constante limpieza para vivir en una constante comunión con Dios. Si tú y yo queremos vivir en una constante comunión, relación con Dios, tenemos que vivir en una constante limpieza delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el día que nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Amén. Eso se llama salvación, se llama regeneración. Una vez y para siempre fuimos limpiados de todo pecado. Pero la Biblia nos dice que en el camino, en el transcurso, en el proceso, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cristiana, cometemos errores. Hoy hemos pecado, ayer pecamos, mañana vamos a pecar. Cometemos errores, pensamientos, decisiones, acciones, palabras. ¿Quién no comete errores? Pero esos pecados
son lavados constantemente, día tras día. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la importancia de que todos los días tenemos que venir a la fuente del agua viva que se llama Jesucristo. La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. No se trata de vivir en condenación, se trata de vivir en confesión, declarando que nuestros pecados no nos van a apartar de Dios, sino que podemos vivir en una constante relación con Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder para quitar todo lo malo que hay en nuestro ser. Amén, iglesia. No vivimos en condenación, sino en confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, 1:6 de Primera de Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El asunto es que Juan le está escribiendo a los hermanos de la iglesia, a los creyentes. Amén. A los creyentes, a los hermanitos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros todavía estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos, como decía un hermano, un cuerpo miserable muerto de hambre, que nos obliga, que nos incita, que nos mueve a cometer errores, que nos mueve a pecar. Por eso San Juan, está escribiendo a la iglesia universal, a la iglesia en general. Dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos, no dice, si decimos que no hemos pecado, no, dice, si decimos que no tenemos pecado, hablando de actualidad, del presente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si tú dices, no, yo soy una santa paloma, yo soy la perfección andando, yo soy blanquito, 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 yo soy puritico, puritico, puritico. Olvídese. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es mejor reconocer, no, yo soy una albóndiga con patas. Yo soy una bola de carne con piernitas. Cometo errores, cometo pecados. Ahora, eso no es licencia para pecar. Amén. La Biblia dice que Dios espera que tú y yo peleemos contra el pecado hasta la sangre. No se trata de decir, ay, la tentación, me rindo. No, hay que pelear contra la tentación. Hay que pelear contra el pecado. Amén. Pero en aquellas cosas que nos contaminan, en aquellas cosas en las que caemos, en aquellas cosas en las que fallamos diariamente, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el cristiano ha fallado, la comunión con el Señor se interrumpe, no hay más gozo ni gusto por la palabra de Dios. El problema, cuando un cristiano no viene a la fuente, cuando un cristiano no viene al lavacro, el cristiano que no está constantemente lavándose, limpiándose en la sangre de Cristo, es que comienza a caer sobre él un peso de angustia, un peso de oscuridad espiritual. Y lo primero que sucede con un cristiano que comienza a cometer errores, debilidades, y no viene a la fuente, es que se aparta de la iglesia. Deja de venir a la iglesia. Hermano, pero no lo he vuelto a ver. Sí, es que yo no sé, ahora como que no me dan ganas de ir al culto. Ahora como que no me dan ganas de ir a la iglesia. Es que me asomé y vi como una nubecita negra, como que iba a llover. Es que, ¿qué va? Ahora, ¿qué va? Subieron los pasajes del autobús y ahora sí que sale caro ir a la iglesia, ¿verdad? Y comienzan a buscar pretextos.
Cuando tú ves que un cristiano no anda limpio, no anda constantemente limpio, ese cristiano comienza a buscar pretextos, ese cristiano comienza a apagarse espiritualmente, ya no lo ves como antes lo veía, primero estaba siempre en las primeras filas, ahora lo ves ahí en la parada del autobús. Desde ahí escucha la palabra y el mensaje. Dice, es para no ofrendar, para que me salga gratis el culto. No, antes lo veías ahí danzando, aleluya, gloria a Dios, y ahora con las manos metidas en la bolsa durante la alabanza. Aleluya, un grito de júbilo, un grito de guerra, miau. Ya se ha apagado, se ha cargado, como que las pilas se le bajaron. Claro, el pecado consume, el pecado consume. Por eso nosotros diariamente, diga diariamente tenemos que decir, Señor, en este día yo vengo a la fuente, yo vengo al lavacro, yo vengo a esa fuente preciosa y con tu agua divina me lavo, me limpio de todo pecado. Lávame, Señor, aún de pecados que yo ni me di cuenta, de pecados que sin darme cuenta yo cometí. Yo pido que tú me laves, me limpies, porque yo quiero mantenerme santo delante de tu presencia. No permitas que nada te contamine, mantente limpio y santo delante de la presencia del Señor. Amén, iglesia. Aleluya. Límpiese hasta de lo que no hizo. Por aquello. Límpiese hasta de lo que no hizo. Señor, hasta de lo que no hice, lávame, Señor, por aquello. Pero manténgase limpio, manténgase santo. Nosotros tenemos que entender que una vida de confesión constante no es una vida de condenación constante, es muy diferente. Una vida de confesión constante no es lo mismo a una vida de condenación constante. Hay cristianos que viven una vida de condenación constante. Viven bajo condenación. Eso no es de Dios, y eso no es sano, y eso no es correcto, y eso no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. La Biblia dice que no tenemos que aceptar condenación. La Biblia dice que tú eres un hijo de Dios. Y si el diablo viene a decirte que tú eres un pecador, el diablo viene a decirte que tú no eres salvo, el diablo viene a decirte que todavía te falta hacer esto o lo otro para ser salvo, tú tienes que sacudirte de esa mentira de Satanás. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Qué bendición y qué privilegio que hayas podido acompañarnos a través de la palabra del Señor. Pero sabes, este mensaje estaría inconcluso y no tendría ninguna razón si tú no tomas la mejor decisión que se puede tomar, y es abrir tu corazón y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Yo quisiera tener el honor, el privilegio de que me concedieras la bendición de orar conmigo, juntamente conmigo, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Una sencilla oración de fe puede cambiar tu vida, tu destino y tu futuro. Yo quisiera invitarte para que abras tu corazón a Jesús, reconozcas tu necesidad espiritual, aceptes a Cristo como tu Señor, tu Salvador personal, y así tengas la seguridad del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Si nunca lo has hecho y por primera vez hoy quieres que Cristo entre a tu corazón y asegurar la vida eterna, yo te invito a que ores conmigo esta sencilla oración de fe. Ora conmigo de esta forma. Señor Jesús, yo vengo a ti tal y como soy, reconociendo mi necesidad espiritual. Yo reconozco que he pecado, que te he fallado, y me arrepiento de todos y cada uno de esos pecados. Te pido perdón. Acepto tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Acepto que tu sangre me lave, me limpie y me haga una nueva criatura. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Yo recibo el perdón y la salvación que solamente a través de Jesucristo puede haber. Yo entrego mi vida a ti, Dios, y recibo
la salvación a través de la sangre de Jesús y confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por salvarme, por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios ya está poniendo semillas de fe en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que se salga de su control, así que Él siempre nos lleva de la mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos. Así que puedes llamarnos al número que aparece en pantalla. Es el 506-2280-0151. O bien, nos puedes contactar por medio de nuestra página web centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. La relación con mi mamá era súper difícil, digamos. Yo me levantaba y me acostaba gritándole y ella a mí. Habían cosas que ella me había escondido que habían marcado mucho mi vida. Una de las cosas que ella me había escondido era el hecho de que la persona que yo le decía papá no era mi papá, era mi padrastro. Cuando yo me di cuenta que tenía otro papá, mi corazón se llenó de odio en contra de ella y yo me sentía traicionado, me sentía mal. Tomé la decisión de salir del colegio. Obviamente toda mamá no va a reaccionar bien si su hijo le dice que va a dejar de estudiar. Y mi familia tiene una soda y entonces ella me levantaba temprano por la mañana, a las 6 de la mañana, y yo tenía que ayudarle en diferentes cosas de la soda. Y así pasó durante mucho tiempo hasta que un día tuvimos una discusión. Discutimos mucho y yo me volví donde ella y le dije, ¿sabe qué? De este día usted se va a acordar toda su vida. Y me di media vuelta y me fui. Ese día yo, cuando cerré todas las puertas y demás, mi mamá sintió algo en su corazón. Y mi mamá se fue a mi casa, encontró todas las puertas cerradas, encontró todas las ventanas cerradas. Ella se devolvió a la soda, recogió las llaves, volvió a la casa y me encontró a mí guindando en las escaleras de la casa. Cuando ella me encontró, ella me levantó y empezó a gritar y gritar, y la gente pensaba que yo estaba apuñaleando a mi mamá, que yo estaba matando. Cuando la gente entró para ver qué es lo que estaba pasando, se toparon que yo estaba muriendo, yo estaba agonizando ya. Habían pasado 5 minutos. Una persona con menos de 1 minuto, con 60 segundos, sin oxígeno en su cerebro, ya muere. Precisamente en ese momento iba pasando al frente de la casa una ambulancia y yo entré al hospital con síntomas de muerte neurológica. Cuando los doctores salieron a darle la primera visita a mi mamá, le dijeron que yo iba a morir, que se fuera preparando y que si terminaba viviendo, iba a quedar como un vegetal, iba a quedar en estado vegetal. Y recuerdo que cuando yo desperté en el hospital, ella estaba ahí a la par mía, estaba dormida, ya era de noche, y los doctores se asombraron de ver que yo estaba despierto. Y todo el mundo me hablaba, ¿verdad? Y todo el mundo me felicitaba, yo no entendía qué estaba pasando. Cuando, después de unos días de yo haber despertado, me llevaron a pacientes en tratamiento y entonces empezaron a mover mis manos y empezaron a mover mis pies. Yo había perdido la movilidad de todo eso y ahí empezó la gracia de Dios en mi vida, porque en una semana logré volver a caminar, logré volver a mover mis manos, logré volver a hablar. Y la gente, los doctores y la gente que había estado cerca me aplaudían. Yo no entendía por qué me aplaudían, yo no entendía por qué estaba en el hospital. Cuando yo llegué a mi casa, mi papá hizo una oración
Y recuerdo que ese día algo detrás mío me abrazó y yo pensé a pegar gritos, ¿verdad? Y mi papá subió y mi mamá subió y me dijeron que qué pasaba. Yo les dije que me habían asustado, que yo había dicho esto y esto, ¿verdad? Y mi papá se volvió y él me dijo, no, eso es el Espíritu Santo, él quiere entrar a su vida. Y en ese momento entendí que había alguien más grande que yo. A los días de que yo hice esa oración, recuerdo que una persona de la iglesia me invitó a un grupo y ese día yo fui a ese grupo y ella me dijo que si podía orar por mí, era la primera vez que alguien iba a hacer eso por mí, entonces yo no sabía ni cómo se hacía. Y recuerdo que yo simplemente agaché mi cabeza y ella empezó a decirme mi vida y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba muchísimo y por dentro solo pensaba, esta muchacha es una bruja. Y cuando yo pude hablar, yo me volví hacia ella y yo le dije, ¿sabe? Usted es una bruja. Y ella se volvió hacia mí. Ella me dijo, no, yo no soy una bruja, yo soy una hija de Dios. Y me acuerdo que esa palabra, hijo de Dios, quedó tan marcada en mi corazón que yo dije, no, yo necesito saber qué es ser un hijo de Dios. Y empecé hasta el día de hoy. Y Él sigue estando cerca. Y ese amor, y esa gracia, y esa misericordia siguen abrazando mi corazón y me siguen diciendo, vamos, que hay un propósito para tu vida, vamos, que hay algo más. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te conectes con nosotros. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Ingresando a centroevangelístico.net o llamando al 506-2280-0151 nos puedes contactar. O si lo preferís, nos puedes enviar un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, hora centroamericana por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde crecemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.